Hola, ¿cómo estamos? Vamos a empezar hoy con la clase de Timelapse en el tercer capítulo, en este tercer día. Espero que durante estos días os haya dado tiempo a realizar unos cuantos Timelapse para tener de prueba. Además hemos tenido unos días que, bueno, algunos días han sido lluviosos, pero sobre todo ha habido muchas nubes que son muy espectaculares. Bien, antes de empezar vamos a hacer un repaso de lo que vimos en los 2 días anteriores, por si se os ha olvidado alguna cosilla, ¿vale? Ok, pues vamos con el repaso. Tal como su nombre en inglés indica, el timelapse es una secuencia de fotografías tomadas con un cierto tiempo de separación entre una y otra. Después, mediante un ordenador, son unidas para crear un vídeo que da la sensación de estar grabado en cámara rápida. Aunque pueda parecerte una técnica relativamente novedosa, en realidad no lo es tanto, ya que existen cortometrajes de principios de siglo realizados con esta técnica de timelapse. Seguramente te estarás preguntando, ¿para qué tomar cientos de fotos para hacer un vídeo si tu cámara filma Full HD? La respuesta es simple. En el modo vídeo de tu cámara, a pesar de utilizar el mismo sensor y filmar en Full HD, es mucho más limitado en cuanto a la configuración de los parámetros de medición y exposición y la calidad resultante que si utilizas tu cámara simplemente para tomar fotografías. Esto quiere decir que, por más bien que filme tu cámara, los modos de vídeo no procesan el ruido, la captan la luz ni trabajan con la calidad con la que tu cámara es capaz de tomar una fotografía. Una cámara de 16 megapíxeles toma fotos en un tamaño de 4928 por 3264 píxeles, mientras que en el modo vídeo es capaz de capturar 1920 por 1080 píxeles. He aquí la diferencia. Si estabas pensando en hacer un vídeo y mediante un software en el ordenador acelerarlo para lograr el mismo efecto, es muy probable que te lleves una desilusión al verlo. Antes de comenzar a explicar cómo se hace un timelapse, debemos aprender primero los principios básicos de los formatos y velocidades de reproducción de vídeo. Todos hemos oído hablar del vídeo en 4K, el UHD o el Full HD. Esto es la resolución que tienen nuestras televisiones o los vídeos que podemos ver en ellas. Y los vídeos también que podemos crear. El UHD es el formato que ahora más se está utilizando, sobre todo en nuestras televisiones, y para grabar vídeos, tanto en teléfonos móviles, en cámaras fotográficas que graben vídeo o en videocámaras profesionales. Aunque las televisiones que emiten en TDT aún emiten en Full HD o incluso en formatos menores como puede ser el SD. Aquí veis una tabla con los tamaños en píxeles de los diferentes formatos que hay. Veis claramente que entre el más pequeño, 720 píxeles por 480, que es el que aún emiten en ciertos canales de la TDT, a día de hoy, hasta el UHD o 4K existe una gran diferencia de tamaño. Esa diferencia se nota en la calidad del vídeo final. Pues pensar entonces que si en vez de grabar vídeo con una cámara de vídeo en 4K conseguimos esa resolución de 3840 por 2160 en una cámara de fotos, por ejemplo, de 24 megapíxeles, que es muy común entre las cámaras actuales, tiene una resolución de foto de 5660 por 4245 píxeles, es decir, mucho más resolución que un 4K. Dicho esto, nos queda por aprender la cantidad de imágenes que vemos por segundo en un vídeo. Es decir, que un vídeo no es más que una secuencia de imágenes vistas una detrás de otra. ¿Cuántas imágenes vemos cada segundo? Pues lo normal, y para televisión e internet, son 25 imágenes por segundo, es decir, 25 fotogramas cada segundo. Es decir, que tenemos que hacer 25 fotografías para tener un segundo de vídeo. Lo primero, por supuesto, es una cámara. Basta con una cámara de fotos, no es necesario que haga vídeo, ya que, como vimos, la técnica timelapse se basa en la toma de fotografías cada cierto tiempo para que, al ser visualizadas una a continuación de la otra, veamos un vídeo acelerado de las cosas. Aunque actualmente todas las cámaras de fotos tienen incluida la opción de grabación de vídeo también. Algo que es de agradecer, ya que ha popularizado la grabación de vídeo al bajar considerablemente el precio de las cámaras. Otro de los elementos necesarios es un trípode, que, como ya podéis imaginaros, por los timelapse que habéis visto, la cámara no se mueve al realizar un timelapse.
aunque sí en otras técnicas hermanas como son los Motion Labs y el Hyperlapse. También necesitamos un intervalómetro, que es un aparato que hace que la cámara de fotos dispare una foto cada cierto tiempo o cada los segundos que nosotros queramos. Aunque actualmente casi todas las cámaras de fotografía que salen en el mercado ya viene incorporados la función de intervalómetro. Aquí podéis ver cómo funciona un intervalómetro externo. Y aquí tenéis, por ejemplo, el intervalómetro interno de una cámara, en este caso una Fuji X-T4 como las que uso actualmente. Bueno, en primer lugar creo que lo que debemos de hacer es hacer un pequeño repaso por los botones que encontramos en este mando intervalómetro. En primer lugar, encontramos una pantalla donde vamos a empezar a ver números y vamos a empezar a identificar ese tipo de números. Aquí tenemos un botón para poder bloquearlo y activar la luz de la pantalla, esa, justamente, ¿vale? Aquí tenemos el botón para empezar nuestro timelapse, nuestra ruedecita para poder movernos e independientemente de todo esto tenemos un disparador para poder trabajar con nuestra cámara en modo bulb. Esto nos va a permitir que fuera del programador, que es lo que encontramos en la parte de arriba, podamos conseguir fotografías de larga exposición, hacerlas completamente de manera manual sin necesidad de estar apretando en todo momento el botón, porque si pulsamos y bloqueamos hacia arriba, esto se quedará haciendo la fotografía y podremos hacer fotografías de, por ejemplo, de 2, 3, 4, 5 o 10 minutos en el caso de que sea necesario. La cámara evidentemente solo nos va a dejar hasta 30 segundos, por lo tanto este tipo de mandos nos va a permitir conseguir un poquito más. Bueno, y hablando de lo que nos interesa, vamos a activar la luz y empezamos a ver diferentes cosas en la parte superior. Encontramos la letra Delay, encontramos las letras Long, encontramos las letras INT, encontramos una N y una nota musical. Aquí tenemos un código de tiempos y bueno, diferentes funciones que no están visibles. El delay, principalmente, este es el tiempo que va a tardar nuestra cámara en comenzar a hacer la fotografía. Por ejemplo, nosotros cuando lo vayamos a dar al Start Stop, la primera vez va a tardar, por ejemplo, lo que tengo puesto aquí, 2 segundos en ponerse a hacer la fotografía. Esto solo sucede la primera vez que le damos al tiempo. Por ejemplo, podemos poner 10 segundos, podemos poner 2 segundos. Ese es el tiempo necesario que vamos a necesitar para que nuestra cámara se quede completamente quieta en nuestro trípode y que no nos aparezcan las imágenes movidas. Porque cuando hablamos de larga exposición necesitamos trípode y también necesitamos que la cámara esté completamente estática, porque a veces en el trípode se puede mover un poquito por el aire y ya la fotografía nos sale algo movida. Bueno, pasamos al siguiente, el long. Vamos a pasar con la tecla al lado, ¿vale? Ya tenemos nuestra flechita en el long y simplemente aquí tenemos otro código de tiempo diferente que podemos programar. No es el mismo, ahora tenemos 5 segundos y esto equivale a la duración de nuestra fotografía. Si nuestra cámara la tenemos configurada en modo bulb, es decir, le vamos a mandar el tiempo directamente desde aquí, la fotografía va a durar 5 segundos. Esto podemos hacerlo directamente para poder hacer fotografías de larga exposición y saber que siempre vamos a necesitar lo mismo. Puede ser un minuto, puede ser una hora o puede ser unos segundos. En este caso tenemos puesto 5. El modo long, es la duración de nuestra fotografía. Siguiendo al siguiente, el intervalo es el tiempo que va a tardar entre foto y foto. Una vez que acabe de hacer la foto en el long, nos vamos a pasar al int. Vamos a esperar unos 10 segundos, que es lo que yo tengo puesto aquí, para volver a hacer otra fotografía y así siguiendo un pequeño bucle. Es sumamente sencillo porque el delay es lo primero que ocurre una vez que le demos nosotros al botón de Start Stop y luego simplemente se va a estar moviendo entre la duración de la foto y el intervalo entre foto y foto hasta completar el número de fotos que nosotros le hemos marcado. Esto es precisamente la N. Yo le tengo puesto 5 fotos. ¿Vale? Le tengo puesto 5, pero podrían ser hasta 399.
no hace más fotos de esas. Si necesitamos muchas más fotos de 399, lo que tendríamos que hacer es estar pendiente, en el momento que se pare, volver a darle al Start Stop para que comience de nuevo a hacer la fotografía. Y bueno, el último menú simplemente es decirle si queremos musiquita o no queremos musiquita. La musiquita es ese pitido que estamos escuchando en algunas ocasiones cuando, por ejemplo, hago algún botoncito, le doy algún botoncito, hago alguna función. A mí personalmente me gusta tenerla activa porque me ayuda a saber cuándo está trabajando nuestro intervalómetro. Vamos a empezar a programarlo, ¿vale? Vamos a colocarlo primero, lo que yo primero siempre suelo colocar son el número de fotos, que ya la tengo previamente calculada en función de la duración del clip que quiera tener. Por ejemplo, vamos a poner que nosotros queremos hacer pues unas 300 fotos. Pues simplemente empezamos a bajar. Y bien, cuando lleguemos a 300 fotos, le volvemos a dar al set si hemos terminado o vamos moviéndonos por los laterales. Vale, en delay, a mí siempre me gusta tener entre 2 segundos y 10 segundos de delay, de espera, para que mi fotografía empiece a hacerse. Por ejemplo, podemos colocarle, empezamos a mover las horas, aquí, los segundos. 10 segundos de delay, es el tiempo que va a esperar el mando hasta empezar a mandar órdenes a nuestra cámara. Solo va a ocurrir la primera vez, ¿vale? Vamos a esperar 10 segundos, vamos a pasar al del lado y aquí vamos a decir la duración de la fotografía. Aquí puedes preguntarte qué ocurre si yo tengo mi cámara colocada en modo manual y simplemente voy a empezar a hacer fotos, voy a empezar por ejemplo ahora mismo en 1.30 y quiero que vaya bajando hasta 1 segundo, 2 segundos, porque es perfectamente un atardecer como has visto al inicio de este vídeo, el ejemplo que te he puesto. Bueno, pues yo aquí colocaría el tiempo máximo que crees que va a durar nuestra última fotografía de ese timelapse. Por ejemplo, cuando entra la noche, lo normal es tener tiempos de obturación de entre 5 y 10 segundos, en función también del ISO, pero aproximadamente esto sería algo ideal. Si nosotros tenemos puesta nuestra cámara en modo manual y vamos a cambiarla nosotros, o lo tenemos puesto en un modo semiautomático como el AV o el TV o A o S, esto sería lo ideal porque nosotros le ponemos 5 segundos y la cámara va a tener 5 segundos para hacer la fotografía, dure 1/30, dure 1 segundo o dure los 5 segundos completos. Una vez que haya tomado la fotografía, como esto sigue mandando la toma fotográfica, la cámara se quedará en espera y lo interpretaremos como un pequeño intervalómetro, un intervalo entre foto y foto. Una vez que hayamos hecho la fotografía, pasamos al intervalo y vamos a esperar 10 segundos hasta volver a repetir nuestra toma fotográfica. Y así de simple es nuestro mando intervalómetro. Una vez que lo tengamos todo configurado, le vamos a dar al set, se queda todo perfecto y cuando le demos al Start Stop, la cámara va a empezar a trabajar. Esperamos los 10 segundos que le hemos puesto de delay. Y si directamente te has dado cuenta, este LED ha cambiado a rojo y te está diciendo que está haciendo la fotografía. Ahora ha parado, estamos en el tiempo de delay y cuando pasen estos 10 segundos volverá al long para hacer nuestra fotografía de nuevo y así hasta esto dejarlo a 0. También es necesario para muchos timelapse el uso de un filtro ND variable para poder tener en nuestros vídeos timelapse esa estela tan característica que dejan las luces de los coches o las personas al andar. Aquí tenéis un ejemplo de luces de coche dejando estela. Bueno, pues llegado este momento, nos toca encender la cámara y saber cómo funciona nuestra cámara y cómo prepararla para la correcta utilización para la realización de los timelapse. Como ya comentamos, solo necesitamos la función de foto de nuestra cámara. Y como sabemos, nuestras cámaras de fotografía tienen diferentes modos de disparo. Desde el modo totalmente automático, en el que nosotros solo teníamos que apretar el botón de disparo, hasta el modo totalmente manual, en la que debemos ajustar todos los parámetros de la cámara para conseguir una fotografía correctamente expuesta. Antes de comenzar los modos de foto que tienen las cámaras y su uso para la realización de timelapse, tenemos que comprender cómo funciona la cámara. ¿Cuáles son los parámetros que influyen en la cámara para el correcto uso de la misma? El funcionamiento de la fotografía se basa en la entrada de luz desde el objetivo hasta el sensor de la cámara para transformarla en una imagen. Para controlar correctamente esa entrada de luz hay 3 variables o 3 parámetros que corrigen la cantidad de luz que entra en el sensor. Estos parámetros o variables son diafragma, velocidad de obturación e ISO. Controlando estas variables o parámetros, conseguiremos la correcta exposición de nuestra fotografía. Aquí os dejo un vídeo donde explican perfectamente su funcionamiento. Hola, en este vídeo os quiero contar qué es el triángulo de exposición
y los 3 elementos esenciales que contiene y que intervendrán en la realización de cualquier fotografía. Voy dibujando y os voy explicando los diferentes elementos. Por un lado, en la parte inferior tenemos la sensibilidad ISO con una escala de valores, y a mayor valor, más sensible será el sensor a la luz. Esto tiene una penalización. Cuanto más alta es la ISO, menor calidad de imagen obtendremos. Básicamente porque estamos forzando el sensor y aparecerá lo que se llamamos ruido digital, grano, menos calidad de imagen. Es importante que sepáis a qué valor máximo, no el valor máximo que el fabricante dice que llega a vuestra cámara, sino el máximo que realmente la cámara sigue trabajando con calidad. De esta manera sabréis que, pues si vuestra cámara llega a 1600, no os conviene pasar de este valor porque si no la pérdida de calidad sería significativa. Mano derecha tenemos lo que llamamos velocidad de exposición con su escala de valores, y más velocidad significa que estamos menos tiempo dejando llegar la luz al sensor. ¿Qué significa 1 partido por 250? Significa 1 segundo partido entre 250 pedacitos y la foto dura uno de estos pedacitos. Con lo cual es un instante rapidísimo que la cámara abre y deja llegar la luz al sensor. Aquí tenemos velocidad. A más velocidad vamos a congelar el movimiento. Menos velocidad vamos a empezar a ver que las cosas salen movidas. Evidentemente, dependiendo de la velocidad a la que se mueve el objeto que queremos fotografiar, seleccionaremos una u otra. Repito, dependiendo si queremos que ese objeto salga congelado o salga con movimiento. En el otro lado tenemos la escala de diafragmas con sus valores. Y aquí tenemos diafragma. El diafragma nos determina la cantidad de luz que llega al sensor. Por un lado, repetimos, ISO, sensibilidad, es lo sensible que resulta la luz nuestro sensor. Por otro lado, tenemos velocidad, el tiempo que esa luz va a llegar al sensor. Y diafragma, la cantidad que dejamos entrar de luz. Un diafragma de número pequeño, como aquí, 2.8, es un diafragma muy abierto, nos deja entrar mucha luz. Un diafragma de número grande, F22 por ejemplo, es un diafragma cerrado que nos deja entrar menos luz. En el diafragma lo que es importante tener en cuenta es que un diafragma muy abierto, de número pequeño, nos obtendremos una profundidad de campo pequeña. ¿Qué es la profundidad de campo? La zona en la que los objetos que estén aquí dentro saldrán enfocados y los veremos nítidos. Si vamos a un diafragma más cerrado, por ejemplo F22, obtendremos mayor profundidad de campo, un espacio más amplio en el que los objetos que estén aquí dentro saldrán enfocados y nítidos. Con lo cual tenemos en la ruedecita que tenemos en todas las cámaras reflex los modos esenciales P, S, A y M. La P es el modo 100% automático. Es decir, aquí la cámara lo que hará es medir la luz de la escena y seleccionar, sin preguntarnos nada, una velocidad, un diafragma y una sensibilidad. Y con estos 3 valores obtendremos la foto resultante. Pero no vamos a poder tocar nada, es decir, lo dejamos todo en manos de nuestra cámara. Por otro lado tenemos la velocidad, shutter en inglés, velocidad. Recordar que en Canon es TV y el A de aperture, diafragma, es AV. Con lo cual, cuidado que Canon, en vez de S y A, vamos a tener TV y AV. En el caso de modo semiautomático, velocidad significa que podremos con la ruedecita de nuestra cámara movernos en los diferentes valores de velocidad, seleccionar la velocidad que deseemos y la cámara automáticamente nos seleccionará un diafragma y una sensibilidad. Con lo cual es un modo de velocidad muy interesante pues para fotografías de deporte, de la vida animal, donde
nos interesa, por ejemplo, asegurarnos que vamos a congelar el movimiento y vamos a decidir la velocidad más adecuada. La cámara calculará el resto, con lo cual es muy práctico. Por otro lado, tenemos el otro modo semiautomático de diafragma. Aquí lo que podremos hacer es seleccionar el diafragma que deseemos en función, si queremos una pequeña profundidad de campo o mayor, y la cámara calculará el resto. ¿Cuándo nos interesa utilizar diafragma? Pues probablemente cuando, por ejemplo, vamos a hacer un retrato y queremos desenfocar el fondo, que el sujeto salga bien nítido, pero que el fondo salga desenfocado. Seleccionemos el modo semiautomático de diafragma y iremos a buscar un diafragma abierto de número pequeño, con lo cual la profundidad de campo será pequeña y de esta manera podremos intentar buscar un fondo desenfocado. Son realmente muy prácticos porque nos permiten controlar velocidad por un lado y diafragma por el otro con su profundidad de campo, y la cámara calcula el resto. El modo P no es que sea un modo infravalorado, al menos según yo lo veo, porque es un modo que nos permite la libertad de estar concentrados mirando lo que ocurre delante nuestro y no tan centrados en qué parámetros y en qué selecciono en la cámara, sobre todo cuando estamos empezando y todo este sistema no lo tenemos automatizado. Llega un momento, cuando tú vas practicando, cuando vas estudiando, que todo este sistema queda automatizado, como conducir, ¿no? Que al final ya no vas pensando si colocas una marcha, si frenas, sino que lo tienes automatizado. Entonces, hay una frase de un fotógrafo que dice que cuando lo tenemos automatizado realmente empieza la creatividad, ¿no? Es importante llegar a ese momento en que todo esto está automatizado y te permite estar creativo y estar centrado en lo que ves. Si no estás en este momento, sino que estás aprendiendo, la P es un recurso interesante porque te permite realizar fotografías sin estar pensando en los parámetros y a lo mejor buscando más la composición y otros elementos, con lo cual no vamos a despreciar el modo P porque también tiene su funcionalidad, de la misma manera que lo tiene el modo M de manual, y en el que tendremos que seleccionar independientemente cada uno de estos tres valores. Otro tema importante que no quiero dejar de comentaros es que dentro de estos tres modos, 100% automático, prioridad velocidad, prioridad diafragma, tenemos lo que llamamos compensación de exposición, y que habitualmente vamos a ver un botoncito en nuestra cámara. Las Nikon lo suelen tener al lado del botón de disparo, las Canon, depende de la gama, detrás también. Si son cámaras compactas o más pequeñas, en la ruedecita solemos ver un botoncito con un más y un menos, y cuando lo clicamos se nos abre en la pantalla pues una escala con estos valores, normalmente, -1, -2, puntos, el 0 en medio, puntos positivos a la derecha, puntos negativos a la izquierda. Estos valores nos permiten compensar la imagen. ¿Qué significa compensar la imagen? Bien, en cada uno de estos tres valores lo que hace la cámara es medir la luz y calcular unos valores adecuados para que la exposición salga correcta, pero aunque aquí estemos determinando una velocidad, la cámara hace el cálculo pertinente, y aquí, aunque estemos seleccionando un diafragma, la cámara hace el cálculo pertinente, es decir, no estamos en ningún caso en un modo manual, estamos en un modo 100% automático o semiautomático, que la cámara calcula esta exposición, con lo cual puede ser que como este sistema de cálculo de la luz no es perfecto en ninguna de las cámaras que tenemos en el mercado, aunque van evolucionando, pues que cuando realicemos la imagen veamos que está subexpuesta, es decir, que está demasiado oscura, o sobreexpuesta, es demasiado clara. Entonces, con este botoncito, en cualquiera de estos tres modos, podemos decirle a la cámara que si la imagen ha salido subexpuesta, demasiado oscura, y la queremos más clara, nos iremos al valor de +1 y volveremos a realizar la imagen. Cuando le indicamos a la cámara que queremos ir a valores positivos, +1, +2, le estamos diciendo que la imagen que ha sacado es oscura y que tiene que conseguir que sea más clara. Y al revés, cuando nos vamos a valores negativos, le estamos diciendo que la imagen está demasiado quemada, demasiado clara y que debe oscurecerla. Simplemente estamos orientando a la cámara porque la medición que ha hecho no ha sido del todo correcta. Evidentemente, cuando le indiquemos una compensación de +1, lo que hará la cámara es cambiar alguno de estos tres valores. Si estamos en la P, pues puede cambiar cada uno de los tres. Si estamos en preferencia velocidad, la velocidad, evidentemente, si hemos seleccionado esta, no la modificará, pero modificará el diafragma
o la sensibilidad. Esto nos permite un control manual dentro de modos o 100% automático o semiautomáticos, y se utiliza bastante, ya que la medición que realiza la gran mayoría de cámaras, y cada una en diferente manera, ¿no? Pues no son perfectas y a veces tendremos que entrar en la compensación de la exposición. Bien, no quiero dejar pasar la importancia que tiene la velocidad de obturación en las cámaras fotográficas. La velocidad de obturación es el tiempo que tarda en hacerse una foto, es decir, el tiempo que el sensor tarda en captar una fotografía, que puede variar muchísimo, desde un instante casi imperceptible, como puede ser, por ejemplo, 1 partido por 8000 segundos, es decir, un instante, hasta, por ejemplo, 30 segundos, que es el tiempo que se suele tardar en hacer una fotografía de las estrellas. Aquí vais a ver en este vídeo cómo funciona la velocidad de obturación de las cámaras. Ahora es el momento de explicar los intervalos de tiempo y las velocidades de obturación de los diferentes timelapse que podemos realizar. Timelapse de nubes, un clásico, grandes paisajes con nubes de grandes dimensiones. En este caso se realiza una foto cada 3 segundos. Si queremos que las nubes vayan más rápido, podemos aumentar el espacio entre fotos. 5 segundos, 6 segundos, etc. La velocidad de obturación, como ya hemos dicho, sirve para que los objetos en movimiento dejen una estela. En este caso las nubes no nos van a dejar una estela perceptible, con lo cual aquí no es importante bajar la velocidad de obturación. La cámara se usará manual y entre la velocidad de obturación, el diafragma y el ISO, que siempre debe estar en su número más bajo, debemos exponer bien nuestra fotografía. Timelapse de personas, muy utilizado en nuestros vídeos sobre ciudades o pueblos. Aquí se realizará una foto cada 3 segundos y la velocidad de obturación aquí sí que importa, ya que así podremos ver esa típica estela que nos dejan en los timelapse. Entonces, esta velocidad de obturación será entre medio segundo y 1 segundo. La cámara se usará en modo manual y, como hemos comentado, la velocidad de obturación será entre medio segundo y 1 segundo. Con lo cual, para contrarrestar la entrada de luz, debemos usar un filtro ND variable. Así que, con el diafragma y el filtro ND variable y el ISO, siempre deberemos de tener bien expuesta nuestra fotografía. Timelapse de coches, muy utilizado en nuestros vídeos sobre ciudades y pueblos. Aquí se realiza una foto cada 3-4 segundos. La velocidad de obturación será también entre medio segundo, 1 segundo, incluso hasta 2 segundos, si los coches van a bastante velocidad. Así conseguiremos que al movimiento de los coches dejen una estela. La cámara se usará en manual y, como hemos comentado, la velocidad de obturación será entre medio segundo o 1 segundo o incluso 2 segundos, con lo cual, para contrarrestar la entrada de luz, deberemos usar un filtro variable, un filtro ND variable. Así que con el diafragma, el filtro ND variable y el ISO, que siempre debe estar en su número más bajo posible, debemos exponer bien nuestra fotografía. Timelapse de coches con luces encendidas en una escena nocturna. Uno de los timelapse más bonitos que existen. Aquí se realizan una foto cada 6 segundos y la velocidad de obturación será entre 1 y 3 segundos. Así conseguiremos que el movimiento de los coches dejen una estela. Si queremos que la estela sea más larga, deberemos dejar esa velocidad de obturación más larga. Es decir, en vez de entre 1 y 3 segundos, podremos llegar hasta los 6 segundos, por ejemplo, y la estela será más larga. Si aumentamos la velocidad de obturación, la estela aún será más larga. Pero entonces deberemos hacer más grande el tiempo entre foto y foto. Es decir, si nuestra velocidad de obturación es de 6 segundos, deberíamos hacer una foto cada 9 segundos. 6 segundos que tardan en hacerse la foto y otros 3 segundos para que la cámara le dé tiempo a procesar la imagen y guardarla en la tarjeta. Esto siempre va a depender del procesador de nuestra cámara y la velocidad de nuestra tarjeta. La cámara se usará en manual y, como ya hemos comentado, pues la velocidad de obturación depende de la longitud que queramos darle a nuestra estela. El diafragma lo más bajo posible, es decir, lo más abierto posible, y el ISO, pues para compensar nuestra exposición. Timelapse de sombras son realmente sorprendentes. Hay que hacer una foto cada 12-15 segundos. Aquí la velocidad de obturación solo es necesario bajarla para que deje estela si en la escena vamos a ver personas o coches andando en movimiento. Así estos dejarían estela, para lo cual necesitaríamos también un filtro ND variable. Si nuestra escena solo se ve una sombra proyectada sobre un edificio,
y no se van a ver objetos en movimiento, no debemos preocuparnos tanto por la velocidad de obturación. Estrellas. Seguramente los timelapse más impresionantes y que más llaman la atención. También son los que más tiempo cuestan en realizar. Aquí hay que realizar una foto cada 35 segundos, ya que necesitamos que entre mucha luz en nuestras cámaras, ya que nos encontramos en un entorno sin ningún tipo de luz. La velocidad de obturación debe ser de al menos 30 segundos y los otros 5 segundos para que la cámara pueda procesar la imagen. El diafragma debe estar lo más abierto posible, nuestra cámara por supuesto en manual. También deberemos subir el ISO lo máximo posible. El ISO de las cámaras va a depender de la marca y del modelo de la cámara. Hoy en día existen cámaras de alta gama en la que conseguimos un ISO muy alto. Si ese es vuestro caso y podéis subir el ISO a altos números, 6400, 2800, 25600 o mucho más, entonces podríamos reducir la velocidad de obturación de 30 segundos a mucho menos, en el entorno de 15-20 segundos. Pero en este caso es mejor, antes de realizar un timelapse, probar diferentes velocidades de obturación y números de ISO. Timelapse de amanecer y anochecer. Son los más bellos de todos. Ver un paisaje anocheciendo con el sol poniéndose sobre el horizonte o sobre unos edificios de alguna de las ciudades es una de las imágenes más bellas que podemos realizar. También son los únicos timelapse que no realizaremos con la cámara en modo manual, ya que al haber un gran cambio de iluminación entre el principio y el final de nuestro timelapse, debemos conseguir que la cámara vaya gestionando la correcta exposición de la fotografía. La forma correcta de configurar la cámara es dejando el diafragma lo más abierto posible, es decir, en el número más bajo para que entre la máxima luz posible. Después debemos de poner el ISO en automático para cuando se necesite pueda ir ajustándose automáticamente. En las cámaras más actuales podemos poner un rango de ISO para que vaya fluctuando entre esas dos cifras, es decir, podemos elegir que el ISO mínimo sea, por ejemplo, de 100 y el máximo, por ejemplo, de 3200. Y por último debemos de usar una velocidad de obturación en automático y que sea la cámara la que elija la velocidad. Se hace una fotografía cada 14 o 16 segundos. Bueno, vamos con la lección de hoy. Vamos a aprender a retocar nuestros timelapse, nuestras fotos que hemos hecho estos días, ¿vale? Para ello vamos a utilizar el programa Adobe Lightroom, ¿de acuerdo? Bien, la interface que tenéis aquí. La interface que tenéis aquí se compone, pues bueno, de una parte aquí a la izquierda en la que veis que hay catálogo, carpetas, colecciones, la parte central que veremos nuestras fotos. Ahí venimos unas miniaturas de nuestras fotos y aquí sería lo que es la parte de revelado, ¿de acuerdo? Después aquí hay unos módulos de biblioteca, revelar, mapa, libro, proyección, imprimir, web y servicios de nube, ¿de acuerdo? El interesante es la biblioteca y el módulo revelar, ¿vale? Aquí en el revelado, en biblioteca se puede hacer un revelado rápido, pero el que más nos interesa es el módulo de la izquierda, sobre todo, bueno, catálogo, carpetas, colecciones y servicios de publicación en diferentes redes. El interesante va a ser para nosotros son las carpetas, ¿de acuerdo? Que es donde vamos a importar nuestras fotos. Bien, en este símbolo de más pone crear carpeta nueva. Si pinchamos vemos que nos va a dar una serie de opciones. Se va a abrir una ventanita. Bien, pone una de las opciones que vienen es añadir carpeta, que es en la que vamos a pinchar y vamos a decirle qué carpeta queremos importar. Bien, vamos a buscar una carpeta de las que tenemos aquí, de los diferentes timelapse que he realizado. Vale, en este caso, por ejemplo, pues bueno, es un timelapse que realicé sobre la famosa Torre de los Moreno, de los hermanos Moreno de Ribadeo. Bien, le damos a seleccionar carpeta, no tenemos que abrir las fotos, sino seleccionar la carpeta y nos viene esta ventana previa en la que vemos todas las fotografías que hay, van cargándose. Veis que hay un marcador en cada foto en la que podemos seleccionar todas las fotografías o si desmarcamos esta pestaña de todas las fotografías veremos que no se ha seleccionado ninguna y
si queremos seleccionar alguna foto solo, pues podemos ir seleccionándolas individualmente. ¿De acuerdo? Yo en nuestro caso vamos a seleccionar todas las fotos. Si vamos con la barra hacia abajo, vemos que tenemos diferentes fotos hasta llegar a la última foto que hemos hecho para nuestro timelapse, ¿vale? Que en este caso son 200 fotos. Aquí ya nos indica incluso el peso que tienen esas 200 fotos, que en mi caso son 5 gigas. ¿De acuerdo? A la derecha abajo hay que darle a la tecla importar, a la pestaña importar. Y ahora aquí a la izquierda arriba vemos cómo va el proceso de importar nuestros archivos al Lightroom. ¿De acuerdo? Suele tardar, dependiendo de la potencia de vuestro ordenador, pues un poquito más, un poquito menos, y a veces puede tardar un poquito lo que es la previsualización de las fotografías. Vale, vamos a cortar esto de la previsualización. Para que lo veáis ya finalizado, ¿vale? La importación. Vale, bueno, pues ya tenemos todas nuestras fotos importadas al Lightroom. ¿De acuerdo? Bajamos la barra, vemos que están todas. Veis que abajo, por cierto, están las miniaturas también de todas las fotos que tenemos arriba. Ya veremos para qué nos sirve este slide de las miniaturas, ¿vale? Ahora vamos a ir al módulo revelar, que es donde realmente vamos a retocar las fotos, ¿vale? Esta parte de la izquierda, donde hay una miniatura de la foto, es el zoom. Después hay unos ajustes preestablecidos que podemos crear algunos o importar ajustes. Vale, lo que es el zoom, veis que pone la primera opción es encajar, después rellenar, después hace un zoom que puede ser 1:1, 3:1 y podríamos incluso, pues bueno, veis que aquí hay diferentes tipos de zoom, ¿vale? 1/3, 8:1 y veis que moviendo el cuadradito que hay en esa miniatura podemos movernos por el zoom por la foto. ¿Lo veis? Bueno, y si le damos a encajar, se ve otra vez toda la foto. Bien, estos desplegables que hay aquí a la derecha, básicos, curvas, HLS, dividir, detalles, colecciones de lente, transformar, efectos, calibración, son las propiedades que le podemos indicar a nuestras fotos. Después hay superposición, eliminación de manchas, eliminación de ojos, pincel, colección de ojos rojos, filtros graduados que iremos viendo en cada momento, ¿vale? Filtro radial y un pincel para ir pintando una máscara, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, si selecciono una foto de las miniaturas, me carga en la ventana principal. Veis que a veces puede tardar un poquito, puede coger otra y va cargando. Y así podríamos revisar todas nuestras fotos. Muy interesante, sobre todo cuando le tocamos fotos que son diferentes, no de timelapse, pero bueno, en este caso también. Bien, vamos a coger la primera foto y vamos a empezar a retocarla. Veis que a la derecha tenemos una especie de curvas y es el histograma. Si nos ponemos debajo, nos dan los valores exactos con los que hemos tomado la foto. En este caso, un segundo de obturación, F14, etcétera. ¿Vale? Veis que si me pongo encima, a la izquierda pone negros, exposición, iluminaciones y blancos. Quiere decir que nos va a marcar qué parte, que si está muy sobreexpuesta, muy subexpuesta a nuestra foto, ¿vale? En el primer módulo, ajustes básicos, vemos la temperatura de color, que es el balance de blancos, que podríamos elegirlo manualmente con ese gotero, buscando un blanco o un tono gris y ajustarlo. En este caso, nos ha dejado una temperatura de 5000 grados Kelvin. Si buscamos otro gris o otra zona blanca, como puede ser ahí en el coche, nos va a cambiar esa temperatura un poco más cálida a 5850.
Bien, también podemos mover el deslizador de temperatura para elegir nosotros manualmente la temperatura. ¿Vale? Después tenemos contraste, iluminaciones para las partes más sobreexpuestas. Si veis que la deslizamos y deducimos, o nos vemos con más detalle las nubes, que es lo que nos interesa en este caso. Después podremos darle un poquito más de exposición o bajarle los blancos, subirle el contraste con los negros y bueno, todas estas cosas que hay por aquí que os aconsejo que podáis echarle un vistazo y irle tocando, ¿de acuerdo? Bien. También tenemos unos ajustes preestablecidos que podemos crear nosotros o descargar. En este caso voy a aplicarle, veis que podemos importar ajustes o crear ajustes con nuestro retoque o gestionar qué es lo que queremos que vaya en cada ajuste, ¿vale? Y qué ajustes tenemos que salgan. Bien, aquí en ajustes preestablecidos del usuario, pues tenemos los que nosotros vamos creando. En este caso le voy a cargar uno para que veáis, pues bueno, que ya me ha retocado todos los parámetros que hay aquí de exposición, contraste, iluminación, textura, etcétera, etcétera, ¿vale? En este caso, bueno, pues por nuestra foto le voy a bajar las iluminaciones para que tengan detalle las nubes y un pelín la exposición. Ahí. Las sombras, veis que en el histograma los negros están muy ajustados, que serían las zonas estas del árbol y las palmeras. Y bueno, también podríamos retocar, básicamente con este retoque llegaría, pero podemos mirar un poco las curvas si queremos destacar un poquito más las partes más claras o las partes más oscuras. Por ejemplo, en las iluminaciones veis que aquí también le afectan. Los claros, las zonas más claras, los oscuros y las sombras. HSL, perdón, ya iremos viendo, aunque bueno, estos son los ajustes básicos que se suelen hacer a un timelapse. Bueno, pues hasta aquí nuestra clase de hoy. Mañana seguiremos viendo cómo funciona este programa Lightroom para retocar nuestros timelapse y poder exportarlos.